Bienvenidos a Kids, un podcast para toda la familia donde juntos podremos compartir diversos temas de la educación. Y en el día de hoy me acompaña Sabrina Valenzuela. Bienvenida, Sabrina. Gracias a ti por la invitación, Nina. Súper feliz de estar aquí. Y en el día de hoy, como mencioné anteriormente, tenemos a Sabrina, educadora y licenciada en psicología, quien tendrá la oportunidad de hoy compartir con nosotros la importancia que tiene el juego en la etapa infantil. Pero antes de iniciar, quiero que conozcan un poco sobre Sabrina. Bueno, ya como anteriormente mencionaste, yo soy licenciada en psicología clínica y actualmente siendo profesora en el colegio Coloring the World. Ya por 4 años, creo. Súper feliz de ser parte de este mundo educativo. He tenido muchas enseñanzas, muchos aprendizajes acerca de todo lo que voy aprendiendo también con los niños cuando doy clase. Súper feliz, de verdad que sí. Qué bueno. Entonces, hoy yo quiero hacerte una pregunta muy importante. Para ti como educadora, ¿qué importancia tiene el juego en las aulas, principalmente en la etapa infantil, que es todo lo relacionado a preescolar? Mira, justamente cuando me mencionaste el tema que íbamos a tratar hoy, me emocioné muchísimo porque justamente este año he estado implementando más lo que es el juego dentro del aula y me he dado cuenta que el cambio que han dado dentro de la etapa básicamente cognitiva y socioemocional en los niños dentro del curso en base al aprendizaje es súper bueno. Y he notado muchos cambios también en niños que, ponte tú, que anteriormente no sabían hacerme algo y ahora sí lo hacen. Y para mí es algo súper importante hacerlo. Durante el juego, cuando lo implemento en el curso, veo que, como te mencionaba anteriormente, algunos niños que no tienden quizás de manera teórica plasmar algún objetivo académico que yo quiero, lo logran haciéndolo jugando. Entonces, claro, es algo súper importante en el cual yo me he dado cuenta que no podemos, dentro de todo, como quien dice, juzgar o básicamente tildar a un niño con que no sabe hacer algo cuando quizás sabe, pero de otra manera que jugando. Entonces, ¿qué mejor manera para un niño que aprender mediante el juego? Sí, y dentro de eso que tú mencionas, el juego es un punto muy importante donde el niño puede ser él, porque no se siente evaluado, no se siente presionado. Correcto. Y puede ser él y puede desarrollarse de manera libre sin tener una presión de mi profesor está mirando a ver si yo lo hago bien. Claro, en el juego no hay mucho menos, como quien dice, nervios y menos estrés de parte del niño, porque ya, por ejemplo, como te mencionaba anteriormente, a un niño cuando tú le pones una hoja y tú le dices, tú tienes que hacer esta actividad hasta tal tiempo, o mira, tienes que llenarme eso, se siente un poquito frustrado, quizás un poquito estresado por el hecho de que quizás no sabe plasmarlo. Ahora, mientras está jugando, se divierte. Entonces, eso es algo muy fundamental dentro del juego, y es que el niño se divierta y que a través de esa diversión él aprenda. Entonces, eso es algo súper importante también. Algo que tú mencionaste es que tú este año en específico estás aplicando mucho el juego. Pero muy importante, también tenemos la parte tradicional de la enseñanza, que es todo lo que tiene que ver con un cuaderno, con la lectura, la escritura. Entonces, yo sé, hay muchas formas que podemos llevar el juego a esa parte tradicional sin tener que recurrir a lo tradicional, aunque lo tradicional siempre es importante. Totalmente. A un papá que tenga un proceso donde tenga niños pequeños, que tenga el interés de en la casa practicar con ellos, ¿qué tú les recomiendas? Porque no recurran siempre a lo tradicional, pero que hay formas divertidas de hacerlo. Totalmente. Y sí he tenido casos en los cuales he tenido, por ejemplo, padres que se me acercan a mí con la preocupación, mira, mi hijo no logra escribirme tal cosa, no en el cuaderno los números se le dificulta hacerlo. Sin embargo, le digo, o sea, literalmente tírenle un papel en el suelo, pónganle pintura y que trate de escribir por lo menos una letra. Claro. Y el niño lo hace. El niño tiene el sentido con la pintura y se está divirtiendo. Incluso algo que viene siendo una actividad sensorial, los cuales a los niños en su mayoría le gusta mucho. Pero es algo que yo siempre le digo a los padres, traten de implementar siempre el juego en las casas. Por ejemplo, en las evaluaciones pasadas con algunos padres que yo tenía, yo les dije que yo quería que le compraran a los niños bingo. Amo ese juego. El bingo, numbers, letters, me encanta para eso. Porque no es lo mismo que yo le señale a un niño en un tablero. Búscame la A. Se pone nervioso, claro, lo que te mencionaba anteriormente. Sí. Y no pueden desarrollarlo. Entonces, cuando es un juego, vamos a algo chulo, es una competencia, incluso la competencia es algo súper importante también dentro del juego. Ellos se divierten y ellos logran hacerlo, o sea,
incluso como hasta por inercia, por impulso. Claro. Y entonces eso es algo que debemos sacarle provecho 100%. Y sí, a los padres yo siempre trato de recomendarles que además de la forma tradicional, le pongan juegos en casa. Sí, porque una pregunta que te tenía dentro de esto mismo es que hay un mito muy fuerte de que muchas personas piensan que el juego no es un recurso para aprender, cuando sí lo es. Totalmente. Entonces, tú como maestra, tú tienes una teoría de que el juego realmente no es un mito, que sí tiene una forma de aprendizaje que tú has podido evaluarlo en tu curso. Entonces, es lo que te digo, si tú tienes un papá que tiene ese mito, ¿qué beneficio tú entiendes que tiene el juego versus lo tradicional en la etapa infantil? Sí, claro, lo que mencionaba anteriormente es que mediante el juego el niño, por ejemplo, no siente estrés en el momento, no se pone nervioso, siente que no tiene que básicamente acabar un trabajo y ya para que mi profesora se ponga feliz. Cuando yo juego, el niño está propiamente feliz. O sea, mientras juega, mientras se desenvuelve en el juego, y más cuando son juegos en grupo. Entonces, eso es lo que yo le dije a un padre que, o sea, el juego funciona. O sea, el niño se divierte más, o sea, disfruta más lo que hace mientras está jugando con sus compañeritos. Y sí, o sea, y que obviamente, no dejando pasar la parte tradicional. Siempre es bueno, por ejemplo, lo que te mencionaba en el ejemplo anterior, que si le ponemos a un niño en el piso, un papel con pintura y logra hacer, por ejemplo, letras, que después en una hoja al lado la mamá le ponga, ponte tú, una hojita más pequeña con un lápiz o un crayón y que logre también hacer lo mismo. Es básicamente encontrar el balance. Claro. Porque lo que te digo, para mí también lo que es la parte teórica y práctica es súper importante. Claro, entonces, y más la edad que tú das clase, que son 4 años. Que son 4 años, que también deben ya adquirir habilidades, por ejemplo, de escritura, ya para kinder, etcétera. O sea, para otros cursos ya mayores. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Y entonces, ahora que estamos hablando del juego, ¿qué áreas tú crees que podemos evaluar al momento del juego con los niños? Muchas cosas. Muy buena pregunta. Dentro del juego, se evalúan, por ejemplo, muchas habilidades, tanto cognitivas como socioemocionales. Totalmente. Dentro de la parte cognitiva, se trabajan, por ejemplo, si lo que te mencioné del juego anterior, del bingo, de los números, estamos hablando de número y de cantidad. O sea, también, por ejemplo, si le quiero poner un juego a un niño de contar bolitas, yo fácilmente con ese juego de contar bolitas o habichuelitas, el niño fácilmente me puede hasta sumar. O sea, si tengo 5 aquí, 5 habichuelitas aquí, y después tengo 3 aquí, o sea, ya, y las juntas todas, ya el niño está básicamente sumando. Entonces, eso de cantidad y de lógica se ve muy visible dentro del juego. También dentro de la parte socioemocional en los juegos es el hecho de que los niños creen como una conciencia y un plan que siguen. Un ejemplo, vamos a dibujar a la familia en un papelógrafo grande. Claro. El niño dibuja, el niño tiene que pensar a quién yo voy a dibujar en la familia. Totalmente. Entonces, él está creando un plan que lo va a llevar a cabo. Entonces, algo súper importante que se ve también reflejado dentro del aprendizaje. ¿Qué más? Compañerismo. Habilidades sociales. Habilidades sociales, compañerismo, espera de turnos. Me toca a mí, después te toca a ti. O sea, estamos hablando de que el niño, dentro de la manera también socioemocional, trabaja muchas cosas dentro del juego. Sí. Dentro de las habilidades sociales también hay un punto muy importante que se trabaja, que hay muchos papás que no están de acuerdo, que es el tema de la competencia. La competencia tiene muchos factores que se le inculca al niño de enseñanzas. Entonces, si tú pudieras abarcar un poquito qué se le enseña a un niño dentro de la competencia, que por ejemplo, el tema de perder, que ellos aprenden con eso. Mira, el tema de perder es algo que hoy en día nosotros como adultos que somos, siempre tenemos que estar preparados para cuando toque. Entonces, dentro de la etapa infantil, dentro de la infancia, es muy importante que a temprana edad, como ya tú bien mencionas, que los padres y también las maestras, yo en este caso que lo implemento mucho, eso de las competencias y de que hay momentos donde se pierde, es importante. Porque se le enseña al niño básicamente de que no siempre se va a ganar. Claro. Y que obviamente dentro de ese proceso tiene que ver una empatía con el compañero. De mira, me siento súper feliz porque ganaste. Claro, totalmente. No, obviamente. O me siento triste porque perdiste. O me siento triste, claro. Ambos sentimientos son súper buenos y válidos. Sin embargo, tratar dentro, obviamente, de un aula o de un espacio controlado, manejarlo. Porque obviamente sí hay situaciones donde los niños sí se sienten un poquito irritados, pero es porque no tienen el manejo. Para eso estamos nosotros las profes, obviamente, para inculcarlos y básicamente regular esas emociones cuando pierden. Entonces, para mí eso es súper importante porque es lo que te digo. Eso
eso en la vida diaria se ve nosotros como adultos, de que cuando las cosas quizás no nos salen como nosotros queremos, nosotros, Sí. o sea, quizás nos frustramos en el momento, tú sabes, pero para los niños es bueno inculcárselo siempre temprano. Sí, y algo que tú dices muy importante. El juego no solamente está preparando a los niños para el momento presente de su aprendizaje. Inconscientemente, el juego va preparando a los alumnos para cuando tengan una vida de adulto. Totalmente. Porque hoy perdí un juego, pero mañana puede ser un problema que tú tengas en tu casa, con tu familia. Y esas actividades de juego te van preparando para, Totalmente para de eso. acuerdo. Sí. Una pregunta que me hace muy recurrente es: ¿desde qué edad empieza ese juego? ¿Y cuál es la edad ideal donde termine la parte de la educación? Bueno, la edad adecuada, según obviamente he hecho investigaciones al respecto, inicia desde la concepción, desde los primeros, creo que 1000 días de nacimiento, creo que leí, hasta los 8 años de edad. Esa es la etapa fundamental en donde al niño se le debe, desde un principio, inculcarle lo que es el juego. Obviamente desde edades ya un poquito más pequeñas, bebés, recién nacidos, y eso es muy importante siempre, la estimulación temprana, que eso realmente le adquiere al infante muchas habilidades ya para el futuro de manera cognitiva también, incluso hasta socioemocional, mucho manejo, mucho control. Entonces sí, esa para mí desde la concepción hasta los 8 años, etapa fundamental para implementar el juego dentro del aula, fuera del aula, etc. Totalmente. Y fuera de la etapa, dentro del juego hay personas que juegan un rol muy importante, que no es solamente las maestras. Hay un nicho de personas que fomentan ese juego y ayudan al crecimiento de los niños. Entonces, ¿quiénes para ti dentro de ese rol son los más importantes, aparte de las maestras que participen en ese rol? Bueno, los padres es muy importante. Bueno, los mismos niños que están dentro durante el juego, mientras están jugando. Claro. Y a mí me gusta también cuando... O sea, normalmente implemento los juegos en el curso, poner como puestos, como posiciones, en donde cada quien tiene que cumplir un rol específico. Okay, claro. Entonces, eso a mí me gusta hacerlo mucho para que también cada quien se desarrolle en base a la función que tienen en el juego. Claro, o sea, tiene una tarea establecida. Una tarea. Ajá, ya sé. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, Sabrina, hoy hemos abarcado un poco lo que es el área de juego en la etapa infantil. Correcto. Pero el juego en algunos alumnos marca un antes y un después. Y tú como educadora me imagino que tienes alguna experiencia con algún alumno donde tú puedas contarnos cómo el juego ha cambiado la vida de ese niño. Totalmente, sí. Mira, yo he tenido un alumno de hace muchos años donde básicamente profesora tras profesora me decía, mira, el niño no logra hacerme tal cosa, el niño no capta hacer por ejemplo, tal actividad, como que no logra completar los objetivos académicos del grado. Entonces, cuando ya el niño llega a mi grado, yo ahí con él, yo dije, espérate, si el niño no me lo coge con una hoja y un lápiz, vamos a encontrar otra forma. Claro. El juego, inmediatamente. Entonces, me di cuenta que incluso hasta con lo que te mencionaba, con pintura, con bolitas o lo que sea, el niño sabía contarme. Sin embargo, las profesoras anteriormente me decían, no, el niño no sabe contar. O sea, el niño tú le enseñas un 1 y no sabe. Sí, pero en vez de tú enseñarle un flashcard de number 1, enséñale un pomponcito rojo y pónselo en línea o riégaselo, lo que sea. Y entonces inmediatamente el niño empezó a contar. Cuando básicamente los estímulos eran quizás más coloridos, más entretenidos para él. Y eso es lo que realmente a mí me impactó, porque yo dije, wow, o sea, es lo que digo, dentro de la parte teórica no pueden tildar a un estudiante de que no sabe. O sea, no se puede. O sea, Sí, hay que buscar otros recursos. Hay que buscar otros recursos. Por eso, claro. Por ende, es muy importante para mí, dentro del juego, obviamente, que lo implemento en el salón de clase, eso, básicamente descubrir qué niños pueden, a través del juego, aprender de una mejor manera. Porque es lo que te digo, o sea, yo he visto niños... Vaya, incluso con los adultos hoy en día no pasan. Nina, cada persona tiene una inteligencia distinta. Claro, quizá totalmente. Una habilidad totalmente que quizá no... Sí, hay gente que es más de coger un lápiz y un papel, como hay gente que ya es más Correcto. de una computadora, que algo tan sencillo como Correcto. eso cambia todo. Exactamente. Entonces, lo mismo con los niños. O sea, quizá hoy en día un estudiante, una niña, me sabe escribir del 1 al 100, pero el niño me sabe, por ejemplo, incluso contar del 1 al 100, pero... Organízate los números del 1 al 100. Correcto. Entonces, son cosas que... Dentro del aula de clase siempre tenemos que indagar cuáles son esas
áreas o cuáles son esos fuertes de los niños para poder como entrarle a eso. ¿Tú entiendes? Y ahora que tú mencionas eso, también puede tener el caso de una niña que sea muy buena escribiendo letras, pero a nivel de los números no es buena y se le hace más fácil otras herramientas. Correcto, exacto. Entonces, eso sí me ha pasado bastante con los niños y me ha ayudado mucho también con otras maestras que quizás tienen esa duda, como miren, hay niños que este niño, por ejemplo, no me logra tal cosita, pero inmediatamente le ponen un bingo. Amo el bingo, como te digo. Le ponen el bingo inmediatamente y ya el niño lo logra hacer porque simplemente está jugando. Claro. Entonces, básicamente es encontrar el fuerte. Quizá mi fuerte no es escribir, pero sí quizá cortar. ¿Entiendes? Claro, entonces, por eso yo siempre a los padres que normalmente llegan un poquito estresados a donde las maestras, mi hijo no sabe hacer tal cosa, mira, porque mi hijo con la edad que tiene no lo logra. O sea, puede lograrlo, pero obviamente dentro de su debido momento y dentro de la etapa en la que le corresponda. Claro. Entonces, sin embargo, se pueden utilizar otras herramientas quizás un poquito más divertidas para que lo logre. Sí. Entonces, ahí entra la etapa, la parte, súper importante de lo que es el juego en el aprendizaje. Sí, o sea, que tú como maestra, a cualquier papá que tenga un niño con una dificultad de aprendizaje, tú le recomiendas acudir al juego como una segunda opción. Totalmente. Como una segunda opción. Yo creo que incluso hasta como la primera. Porque créeme que no es fácil que... Lo que pasa es que estamos como muy acostumbrados a recurrir a la tradición. Al papel lápiz. Siempre la gente recurre a la tradición y bueno, si no puede, déjame ver qué hacemos. Exacto. Entonces yo siempre, por ejemplo, en esta edad que obviamente siendo niños, en esta etapa infantil, para mí es muy importante que por lo menos a primera instancia siempre simplemente lo que es el juego. Claro. Porque los niños a través de eso... Vuelvo y digo, aprenden muchísimas cosas y se desenvuelven en muchísimas áreas, como mencionamos anteriormente, habilidades sociales, tanto cognitivas, o sea, es algo muy importante. Y en tu caso, tú tuviste ese niño que tuvo una dificultad de aprendizaje, pero tú también has tenido la experiencia de tener niños con diferentes condiciones. Correcto. Los cuales... Obviamente también dentro del aula, que es un aula inclusiva, tú has tenido que buscar la vuelta claro. a esos niños. Uh-huh. ¿Qué herramientas de juego tú has podido utilizar? Por ejemplo, en el caso del alumno que tú tienes, que no le gusta permanecer sentado, o otro caso que tú tengas parecido a eso. Bueno, básicamente eso depende mucho de los gustos del estudiante. Por ejemplo, yo tengo obviamente que evaluar qué le va a gustar a ese niño. Claro. Al que no le gusta, por ejemplo, permanecer sentado, ¿qué lo calma? Un peluche, una pelotica, un dulce. Entonces, con él, por ejemplo, he experimentado que a él lo calma mucho un peluche que nosotros tenemos en el curso, que él lo abraza. Y básicamente eso lo regula él un poquito, básicamente como la emoción de estar sentado y básicamente entretenido. Entonces, con él, sobre todo, dentro de los juegos que más le gustan a él también, son los sensoriales. O sea, las actividades sensoriales con masilla, con shaving cream. Esas actividades las disfruta mucho y es algo que a mí en lo particular con ese estudiante lo ha ayudado bastante. Sin embargo, o sea, obviamente ya al tener estudiantes con condiciones, en su mayoría, bueno, en mi caso que lo he vivido personalmente, a ellos le tienden mucho dificultársele un poquito como eso de la parte teórica, como la parte escrita, claro. Porque no desarrollan quizás como, obviamente dentro de su debido momento y condición, no desarrollan quizás esa forma de estar tranquilos con la paciencia adecuada, agarrar un lápiz, por ejemplo, o de escribir de tal manera, simplemente hacen rayones. Entonces, inmediatamente veo que un niño me hace un rayón, ok, a él no hay que darle un cuaderno, a él hay que darle una hoja en blanco. Claro, vamos totalmente. a dibujar, o sea, entonces ahí uno va aprendiendo que quizás uno le va siguiendo el paso a como el niño así lo prefiera. En otro punto, tú sabes que yo uso mucho lo que es la caja de sensorial, que es una caja que yo uso para cuando un niño tiene estrés, cuando está guapo, cuando está triste, que son juegos al final. Tú, claro. Bueno, mira, estoy molesto, coge la caja y hay una solución. ¿Qué te opinas de eso? Y yo soy una gente que les recomiendo a todas las familias si pudieran tener una caja emocional en su casa con diferentes elementos, que sería buenísimo. ¿Qué tú opinas de eso a nivel de juego también? A mí me fascina la idea y me encanta muchísimo porque dentro de esa caja nosotros tenemos muchos elementos que pueden ayudar al niño básicamente eso mismo, a autorregularse, a también quizás aprender de cómo de manera adecuada podemos socializar con los demás, de incluso a cómo organizar. Esa caja es lo máximo. A mí me gusta mucho, en verdad. Se lo recomiendo a todos los padres. Claro. Y para terminar, algo muy importante. Todos los niños son diferentes, literalmente. Correcto, claro. ¿Qué juegos tú puedes recomendarle a los padres según
la personalidad de su hijo. Por ejemplo, podemos tener un niño hiperactivo, podemos tener un niño sensorial, como tú dijiste ahorita, podemos tener un niño que le guste todo lo que tiene que ver con las manos, las cosas de arte y demás. ¿Algunos juegos que tú entiendes que tú pudieras recomendar dependiendo de la personalidad de cada niño? Bueno, dependiendo de la personalidad de cada niño, eso que mencionaste de lo de un niño que quizás tenga hiperactividad, yo soy muy pro a que los niños que tienen eso un poquito ya como más, ¿cómo te lo digo? Con esa hiperactividad un poquito más a flor de la piel, es con utilizar juegos que tengan básicamente concentración. O sea, que ellos puedan, por ejemplo, concentrarse dentro de un espacio determinado. Por ejemplo, el Mental Blocks, que nosotros lo tenemos aquí, es súper bueno. Me gusta mucho y me ha pasado con niños que quizás sí tienen un poquito esa condición. Y le ha ido fenomenal. A mí me gusta mucho. Dentro de la parte, también otra cosa muy importante es que dentro de la hiperactividad que algunos niños desarrollan, es bueno siempre como organizarles las ideas. Entonces, yo he tenido juegos de rompecabezas que son en secuencias. Claro. Entonces, yo le pido al niño que trate de visualizar lo que está pasando ponte tú, en 4 rompecabezas y que trate de organizármelo. Eso le permite al niño básicamente a organizar eventos, secuencias de, espérate, tú tienes una lógica. Claro. Y básicamente enfocarse. Básicamente todo lo que requiera concentración y enfoque, yo entiendo que eso le puede beneficiar a un niño que tenga hiperactividad. Y también con los niños, por ejemplo, que no logren, por ejemplo, permanecerse sentados o lo que sea, o niños sensoriales, puede ser con juegos tipo que lo mantengan entretenido. Lo explico. Tengo un niño que le cuesta permanecerse sentado, sin embargo, para tener su concentración y quizás su ansiedad un poco más bajita, yo le doy una pelotica para que él la apriete. Claro. Entonces, eso lo regula un poquito. Ese tipo de cosas yo también lo he implementado y le funcionan súper bien. Claro, y para un niño, por ejemplo, que sea muy de la mano, tú sabes que hay niños que todo es del tacto, muy de artes. También hay juegos que funcionan para esa área. ¿Tú tienes algún juego que tú entiendas que sea bueno para niños? Sí, totalmente. Así? Bueno, eso, por ejemplo, todo lo que es con cortar, por ejemplo, tijeras, incluso hasta rascar papel por lo más mínimo, porque eso iba a decir, para jugar, un padre no necesita un carrito de $100 en Amazon. O sea, el juego es libre. O sea, tú puedes, independientemente de que tú quisieras comprarle un rompecabezas o 3 cajas de tal juego que salió de último momento full, pero o sea, hasta con una piedra que tú saques en un patio, las habichuelas que tú tengas en tu casa, o sea, lo que sea, el niño le puede sacar beneficio a eso y se divierten como sea. Es totalmente. O sea, en resumen, el juego puede salir de la nada. De la nada. El juego puede ser hasta sin ningún recurso, porque el juego puede ser imaginario. Correcto. Yo puedo estar jugando contigo sin tener nada en la mano y podemos inventarnos que estamos en un parque. Totalmente. Y es parte o vamos del a jugar juego. en familia. Hoy yo quiero ser el papá. Entonces, es lo que te mencionaba anteriormente, de que dentro de los juegos también eso crea mucha conciencia. Y algo muy importante en esto es el tiempo de ocio. Es muy importante darle el tiempo de ocio a los niños porque no solo por el tema de la creatividad, porque se trabajan todas estas áreas que mucha gente piensa, no, es que si se aburre no está haciendo nada. No, el aburrimiento es parte del crecimiento y de que el niño pueda desarrollarse. Claro, totalmente de acuerdo. Sabrina, gracias por hoy compartir con nosotros este episodio que creo que va a ser muy enriquecedor para todas las familias, principalmente a los niños que se encuentran en la etapa infantil, donde muchos papás a lo mejor veían el juego como algo vago, pero a partir de hoy van a poder verlo como algo educativo. Totalmente. De verdad, estoy muy agradecida por poder compartir este episodio contigo. A ti por la invitación, Nina. Muchas gracias. Y si llegaste hasta aquí, gracias por compartir este episodio con nosotras. Espero poder verte todos los lunes en nuestras plataformas de Spotify y YouTube. Nos vemos el próximo lunes.